Capítulo 9. Imágenes y licencias del iOS. El iOS de Cisco es el software utilizado en la gran mayoría de routers y switches de Cisco Systems. iOS es un paquete de funciones de enrutamiento, conmutamiento, trabajo de Internet y telecomunicaciones que integra estrechamente un sistema operativo multiárea. La interfaz de línea de comandos de iOS proporciona un conjunto de comandos de múltiples palabras. El conjunto disponible se determina mediante el modo y nivel de privilegios del usuario actual. El modo global de configuración proporciona los comandos para cambiar la configuración del sistema. El modo interfaz configuración proporciona comandos para cambiar la configuración de una interfaz específica. A todos los comandos se les asigna un nivel de privilegio de 0 a 15 y pueden ser accedidos por los usuarios con los privilegios necesarios a través de la CLI. Convenciones de nomenclatura. En este video les hablaremos sobre el sistema operativo que tiene Cisco. Empezaremos diciendo que se ha ido evolucionando desde una simple plataforma para hacer routing a un sistema sofisticado que admite una amplia matriz de características tecnológicas como VoLTE, NetFlow e IPsec. Estos se dividen en familias y en trenes de software. Una de las versiones de software consta con varias versiones de software del iOS, que presentan las siguientes características: comparten una base de código, se aplican a plataformas de hardware relacionadas, se superponen en una cobertura de la compatibilidad. Junto con la versión del software hay unas nuevas versiones de software creados para implementar correcciones y nuevas características en los iOS. Estas versiones se denominan trenes. Un tren de los iOS de Cisco se utiliza para lanzar versiones con una base de código común a un conjunto específico de plataformas y características. Un tren puede contener varias versiones y cada versión es una instantánea base de código del tren en el momento del lanzamiento, debido a que distintas familias de versiones del software pueden aplicarse a diversas plataformas o segmentos del mercado. En la ilustración que se muestra la migración de la versión del software 12.3 a la 12.4 dentro de una familia de versiones de software. El tren del software iOS de Cisco 12.4 se considera el tren de la línea principal. El tren de la línea principal recibe mayormente correcciones de software, que son los errores que puede tener, con el objeto de mejorar la calidad de este. Las versiones del tren de línea principal también se denominan versiones de implementación de mantenimiento. Un tren de línea principal siempre está asociado a un tren de tecnología. Un tren T, como 12.4T, recibe las mismas correcciones de errores de software que el tren de la línea principal. El tren T también recibe nuevas características de compatibilidad de hardware y software. Las versiones entre el tren 12.4 del software iOS de Cisco se consideran versiones de implementación temprana. Todos los trenes secundarios de la línea principal T, S y mayor suelen tener una letra mayúscula que designa el tipo de tren. La convención de numeración de versiones de los iOS de Cisco se utiliza para identificar la versión de los software iOS. El esquema de numeración de versiones de software para un tren de línea principal consta de un número de tren, un identificador de mantenimiento y un identificador de recopilación. Por ejemplo, la versión 12.4 del software iOS de Cisco es un tren de línea principal. La versión para un tren T consta de un número de tren, un identificador de mantenimiento, un identificador de tren y un identificador de recopilación. Cada identificador de mantenimiento de la línea principal del software iOS de Cisco 12.4 como 12.4.7 incluye correcciones de mantenimiento del software adicionales. Cisco utiliza recopilaciones de una versión individual para integrar correcciones de problemas importantes. Esto reduce el posible impacto en los clientes que ya han implementado y certificado una versión individual. Se utiliza un conjunto único de números de versión individual para todos los trenes 12.4 del software iOS de Cisco. La versión de mantenimiento 12.4 y la versión 12.4T del software iOS de Cisco utilizan un pool de números de versión individual que se comparten en toda la familia de la versión 12.4. Antes de la versión 15 del software iOS de Cisco, dicho software contaba con 8 paquetes por los routers Cisco, como se muestra en la ilustración. El esquema de paquetes se introdujo con el tren de línea principal 12.3 del software iOS de Cisco. Posteriormente se utilizó en otros trenes los paquetes de
imágenes constan de 8 imágenes del iOS, 3 de los cuales se consideran paquetes superiores. Los 5 paquetes no superiores son los siguientes: IP base es la imagen básica del software iOS de Cisco, voz sobre IP, voz de datos convergentes, VoIP, VoFR y telefonía IP. Advanced Security, características de VPN, de seguridad incluyen firewall de iOS Cisco, IDS, IPS, IPDC, 3Ds y VPN. Servicios de proveedor de SP, agrega SSH, SSL, ATM, VoATM y MPLS a voz sobre IP. Base para empresas, protocolos para empresas, AppleTag, IPS e IBM Support. Otros 3 paquetes superiores ofrecen combinaciones adicionales de las características del software iOS que abordan requisitos de red más complejos. Todas las características se fusionan en el paquete Advanced Enterprise Service. Este paquete integra compatibilidad para los protocolos del routing con capacidades de voz, seguridad y VPN. Para empresas y servicios de proveedor de servicios. Después de la versión 12.4 del iOS de Cisco, la siguiente versión de software de Cisco fue la 15. iOS 15 proporciona varias mejoras del sistema operativo, por ejemplo, nueva compatibilidad de hardware y características, mayor coherencia de características con otras versiones principales del iOS, versión de nuevas características y programas de recopilación más predecibles, políticas de compatibilidad de versiones individuales y proactivas, numeración de versión simplificada, pautas de migración e implementación de software más claras. Comenzando por el 15, las nuevas versiones de la forma del tren T se encuentran disponibles aproximadamente de 2 a 3 veces por año. Las versiones de EM están disponibles aproximadamente cada 16 a 20 meses. Hola, ¿qué tal? Les habla Oscar Hurtado. Vamos a hablar sobre las numeraciones de trenes del iOS de Cisco en su versión 15. Principalmente estas numeraciones de trenes del iOS nos dicen el tipo de mantenimiento que va a tener esta versión del iOS. Tenemos 2 versiones principales, que es la de mantenimiento extendido, que es una versión de mantenimiento a largo plazo y permite que los clientes cumplan con los requisitos durante un periodo extendido. Es decir, no va a sufrir modificaciones durante un periodo extendido o un periodo largo. Mientras que la versión de mantenimiento estándar se utiliza en implementaciones cortas, donde las características más recientes actúan y la compatibilidad de hardware sale antes que la siguiente versión de EM. Es decir, es como un preview, si lo quieren ver así, de la versión EM. Vamos a ver cómo se representan estas versiones, ya sea versión T o versión EM, y tenemos que nos muestran en ambas el primer número es el número de versión junto con su número de versión secundario, y después encontramos el número de versión de la nueva función en ambos. Lo que cambia en la manera de representarlo es M o T. Si estamos hablando de una versión EM, que ya me has dicho que es de mantenimiento extendido, o una versión T, que es una de mantenimiento estándar. Ahora vamos a ver un poco sobre qué imagen es la que tiene nuestro router y si es necesario que la actualicemos o por qué tipo de paquetes debemos actualizarlo. Hay una IP base, que es una imagen predeterminada para dispositivos 1900, 2900 y 3900. ¿Qué es lo que contiene? Pues tiene BGP, USPF, EIGRP, ISIS, RIP, PBR y EIGMP. Es decir, lo que necesitamos como base para hacer una red. En caso de que necesitemos seguridad dentro de los dispositivos 1900, 2900 y 3900, podemos implementar el paquete de seguridad que viene con firewall, con VPNs, con IPsGet y VPN y algunas otras funciones que nos sirven para mantener la seguridad dentro de nuestra red. Aparte tenemos otro paquete que es de comunicaciones unificadas, en donde solo se puede instalar en 2900 y 3900, en donde contamos con Cube, Voice, con Gateway, con VXML, entre otras. Y tenemos también el paquete de datos, en donde tenemos MPLS, BF, RSVP
y algunos otros protocolos extra que nos pueden servir dentro de nuestra red en lo que cabe de los datos. Este puede ser instalado en el dispositivo 1900, 2900 y 3900. ¿Cómo sabemos qué versión tenemos en nuestro router? Bueno, pues con el comando show flash. Este comando show flash nos va a dar como resultado el nombre, el modelo de nuestro dispositivo, seguido de el paquete que tenemos instalado, que sería esto de adv per service k9, y poco después tenemos mz, que nos está indicando que se está ejecutando desde la memoria RAM de nuestro dispositivo, y después tenemos nuestro tren, que ya habíamos hablado, y tenemos que está trabajando sobre un T, que es una versión de mantenimiento estándar, y pues viene lo que es la extensión del archivo de nuestro iOS, que en este caso es un bin ejecutable, y pues eso es lo que nos muestra dentro de nuestra consola para saber qué versión de iOS tenemos instalada en nuestra flash. También sabemos que como seguridad podemos hacer una copia dentro de un servidor TFTP, es decir, lo que tenemos en nuestra memoria flash, nuestro iOS, la podemos respaldar en un servidor TFTP. Más adelante mi compañero les va a mostrar cómo hacer esta copia de seguridad de R1 en su memoria flash al servidor TFTP. Creación de copias de seguridad de la imagen del iOS de Cisco. Para mantener las operaciones de red con el mismo tiempo de inactividad, es necesario realizar procedimientos para hacer copias de seguridad de las imágenes del iOS de Cisco. Aquí en esta imagen podemos ver que se desea realizar una copia de seguridad del router 1 al servidor TFTP con dirección 172.16.1.100. Los pasos para una copia de seguridad de la imagen del iOS Cisco son los siguientes. El paso 1 es tener acceso al servidor TFTP de red. Tenemos que hacer pruebas correspondientes. Una prueba de ellas puede ser haciendo ping a la dirección del servidor TFTP. El paso 2 es verificar que el servidor TFTP tenga suficiente espacio de disco para admitir la imagen de software del iOS de Cisco. Podemos usar el comando show flash para verificar el tamaño de la imagen del iOS de Cisco. El paso 3 es copiar la imagen en el servidor TFTP mediante el comando copy url-origen url-destino. Aquí en esta imagen podemos ver los datos que nos arroja al hacer una copia de imagen. Nos solicita el nombre de la imagen. Este nombre tiene que terminar con .bin, ya que es un archivo de imagen. Después nos solicita la dirección remota del host. Aquí introduciremos la dirección IP que tiene el router. Después nos hará una pregunta de confirmación y al presionar Enter empezará el proceso de la copia de seguridad. Creación de copias de seguridad de la imagen de iOS de Cisco. Cisco lanza nuevas versiones de software a menudo para resolver las advertencias y proporcionar nuevas características, también disponibles en IPv6. En esta imagen se puede ver que se desea actualizar el iOS del router 1. Esta imagen se encuentra guardada en el servidor TFTP, que previamente se descargó y se va a cargar en el router 1. A continuación veremos los pasos que se necesitan para actualizar el iOS del router Cisco. El paso 1 es seleccionar un archivo de imagen de iOS de Cisco y descargar el archivo de la página oficial de Cisco, cisco.com, y transferirlo al servidor TFTP. El paso 2 es verificar la conectividad al servidor TFTP. Esto se puede hacer también por medio de un ping hacia la dirección del servidor. El paso 3 es verificar que haya suficiente espacio de memoria flash en el router para que se pueda llevar a cabo la actualización. También se puede verificar con el comando show flash. Y el paso 4 es copiar el archivo de la imagen del iOS del servidor TFTP al router con el comando copy. Y en esta imagen podemos ver los comandos que se emplean para actualizar el iOS del router Cisco. A comparación de la imagen anterior, aquí todo esto está implementado en IPv6. Sin embargo, los pasos son similares. Comando bot system.
Para actualizar a la imagen de iOS copiada hay que configurarlo para que se cargue a una nueva imagen durante el arranque mediante el comando boot system. Con este comando se guardará la configuración y volveremos a cargar el router para que arranque con la nueva imagen. Una vez que arranque el router, se debe utilizar el comando show version para verificar que se cargó correctamente la imagen. El comando boot system es un comando de configuración global que permite al usuario especificar el orden para que se encargue la imagen del software iOS de Cisco. Algunas de las especificaciones que se pueden realizar con este comando es especificar el dispositivo flash como el origen de la imagen de iOS de Cisco. Y aquí podemos ver el comando que se utiliza. Otra especificación puede ser que el servidor TFTP sea el origen de la imagen del iOS de Cisco con ROM como copia de seguridad. Esto quiere decir que el iOS del router se puede cargar de dos ubicaciones diferentes, tanto de la memoria flash como del FTP. Y aquí tenemos los comandos que utiliza el boot system. Aquí se ha implementado el comando show version, donde indica la versión del iOS que tiene actualmente el router. En la parte naranja se puede ver la versión del sistema. Más abajo también se puede ver el nombre del archivo con que se guardó el sistema. Licencias del iOS. A partir de la versión 15.0 del software iOS de Cisco, Cisco modificó el proceso para habilitar las nuevas tecnologías dentro de los conjuntos de características del iOS. La versión 15.0 del software iOS de Cisco incorpora conjuntos de características interplataforma para simplificar el proceso de selección de imágenes. Lo hace proporcionando funciones similares a través de los límites de las plataformas. Cada dispositivo se envía con la misma imagen universal. Los paquetes de tecnología se habilitan en la imagen universal mediante claves de licencia de Cisco Software Activation. La característica Cisco iOS Software Activation es un conjunto de procesos y componentes que se utilizan para activar los conjuntos de características de software iOS de Cisco mediante la obtención y validación de licencias de software de Cisco. En la siguiente imagen se muestran los paquetes de tecnologías disponibles, por ejemplo, base IP, datos, comunicaciones unificadas y seguridad. Se usa el comando show license future para ver las licencias de paquetes de tecnología y licencias de características admitidas en el router. Cuando se compra un router nuevo, vienen preinstaladas la imagen de software y las licencias permanentes correspondientes para los paquetes y características especificados por el cliente. El router también viene con la licencia de evaluación, conocida como licencia temporal, para la mayoría de los paquetes y características admitidas en el router especificado. Esto permite que los clientes prueben una nueva característica o un nuevo paquete de software mediante la activación de una licencia de evaluación específica. Si los clientes desean activar de forma permanente una característica o un paquete de software en el router, deben obtener una licencia de software nueva. En la siguiente imagen se muestran los 3 pasos para activar de forma permanente una nueva característica o un nuevo paquete de software en el router. El primer paso es adquirir la característica o el paquete de software que se desea instalar. Esto puede ser la licencia de IP base para una versión de software específico o el agregado de un paquete a IP base como seguridad. Los certificados de reclamación de software se utilizan para licencias que requieren activación de software. El certificado de reclamación proporciona la clave de activación del producto para una licencia e información importante acerca del contrato de licencia para el usuario final de Cisco. Paso número 2. Obtener una licencia y asociar la PAC al UDI. Se puede obtener mediante las siguientes opciones. Cisco License Manager, CLM. Esta es una aplicación de software gratuita disponible en http://www.cisco.com/go/clm. Es una aplicación autónoma de Cisco que ayuda a los administradores de red a implementar rápidamente varias licencias de software de Cisco. O la otra opción es Cisco License Registration Portal. Este es un portal basado en web para obtener y registrar licencias de software individuales disponibles en http://www.cisco.com/go/license. Ambos procesos requieren un número de PAC y un identificador de dispositivo único, UDI. La PAC se recibe al efectuar la compra.
el UDI. El UDI es una combinación del ID de producto PID, el número de serie SN y la versión de hardware. El SN es un número de 11 dígitos que identifica exclusivamente un dispositivo. El PID identifica el tipo de dispositivo para la creación de licencias. Solo se utiliza la PID y el SN. Paso número 3. Instalación de licencia. Una vez que se adquiere la licencia, el cliente recibe un archivo de licencia que es un archivo de texto XML con la extensión .lic. La instalación de una licencia permanente requiere los siguientes dos pasos. Utilizando el comando de modo exec privilegiado, license install URL ubicación almacenamiento para instalar un archivo de licencia. Volver a cargar el router mediante el comando de modo exec privilegiado reload. En la siguiente figura se muestra la configuración para instalar la licencia permanente para el paquete de seguridad en el router. El equipo de producción de Cisco preinstala la licencia permanente adecuada para el conjunto de características adquirido en el dispositivo pedido. Verificación de licencia. Después de que se instala una nueva licencia, se debe reiniciar el router mediante el comando reload. Se puede emitir el comando show versión para mostrar información adicional sobre las licencias del software. Este comando muestra información de licencias que se utiliza para ayudar con las cuestiones de resolución de problemas relacionados con licencias del software iOS de Cisco. Este comando muestra todas las licencias instaladas en el sistema. Por ejemplo, en esta imagen donde se activaron las licencias de seguridad e IP base. Packet Tracer, desafío de integración de habilidades. En esta práctica nos presentamos con la situación de que como técnicos de red estamos familiarizados con el direccionamiento de routing y la seguridad de red IPv4, ya que estamos preparados para aplicar nuestros conocimientos y habilidades a una infraestructura de red. Nuestra tarea es terminar de diseñar el esquema de direccionamiento IPv4 VLCM e implementar SPF multiárea y proteger el acceso a las líneas BTY mediante listas de control de acceso. Requisitos: las LAN del router 3 necesitan direccionamiento. Debemos de completar el diseño VLCM mediante las siguientes subredes disponibles en el espacio de direccionamiento 172.31.30.0/23 restante. Debemos de someter esta red y asignar la primera subred para 120 hosts a la LAN 1 del router 3 y asignar la segunda subred de 120 hosts a la LAN 2 del router 3. Lo siguiente que tenemos que hacer después de someter es registrar el esquema de direccionamiento completando la tabla de direccionamiento. Debemos de asignar la última dirección IP en la subred a la interfaz del router 3. Debemos de asignar la primera dirección IP a la subred de computadora. Igual debemos de configurar el direccionamiento para el router 3 de la PCE y la PCF. Una vez hecho nuestro submeteo, ingresamos a la configuración de terminal del router 3 y ejecutamos el comando INGI0/0, le damos enter, seguido. Después ingresamos el comando IP address y ponemos la dirección IP, que en este caso es la última de nuestro rango, que es la 172.31.30.126, máscara 255, 255, 255, 128, y levantamos la interfaz. Lo mismo hacemos para la interfaz GI0/1. Después asignaremos la primera dirección IP disponible dentro del rango de la LAN 2, en este caso es la 172.31.30.129 con la máscara 255, 255, 128 y el default gateway, que es la dirección 172.31.30.254, que es la que asignamos en la interfaz GI01. Igual asignamos la primera dirección IP dentro del rango de la LAN 1 a la PCE. El siguiente paso es implementar OSPF multiárea con el ID de proceso 1, es decir que toda esta topología solamente en las interfaces seriales llevarán el área 0. Debemos de configurar el ID del router como x.x.x. donde x es el número del router. Por ejemplo, el ID del router para R1 es 111 y debemos de resumir la LAN en cada área y anunciarlas usando una instrucción network. Debemos asignar la LAN del router 1 a OSPF 10, la LAN del router 2 al área OSPF 20, la LAN del router 3 al área OSPF 30 y evitar que se envíen actualizaciones de routing a través de las interfaces LAN y no utilizar el argumento predeterminado. Para configurar el OSPF ingresamos a la configuración de terminal, tecleamos el comando router OSPF con el ID 1, damos de alta la network
que es la 172.31.31.252 con el wildcard mask 0.0.0.3 y área 0. La siguiente se prueba la memorización de las LAN, que es la 172.31.30.0 0.0.0.255 correspondientes al área 30. Desactivamos las actualizaciones, entre ellas tecleando el comando pasiva interface GI 0 diagonal 0 y lo mismo para la interfaz GI 0 diagonal 1. Cada uno de los routers lleva una configuración similar, la única diferencia es el área y la sumarización entre las LAN. De igual forma debemos de deshabilitar las actualizaciones automáticas en las interfaces GI 00 y GI 01 correspondientes al router 1 y 2. Una vez configurado SPF multiárea en cada router, lo siguiente que haremos es implementar el routing predeterminado de internet. Para esto tenemos que configurar una ruta predeterminada conectada directamente al router 1. Para ello ingresamos a la configuración determinada del router 1 y tecleamos el comando hyperroute 0.0.0 espacio 0.0.0.0 espacio, la interfaz serial 0 diagonal 1 diagonal 0, que es la que está conectada directamente con el internet. Lo siguiente que tenemos que hacer es anunciar la ruta predeterminada al router 2 y al router 3. Ingresamos a la configuración determinada del router 1, tecleamos el comando router o SPF1, damos enter. Seguido de esto tecleamos el comando default information originate para anunciar esta ruta predeterminada a los routers 2 y 3. Lo siguiente es configurar la autenticación MD5 en las interfaces seriales. Debemos utilizar 1 como la clave y utilizar Cisco 123 como la cadena de clave. Ingresamos nuevamente a la configuración de terminal, tecleamos el comando de la interfaz 0 diagonal 0 diagonal 0 y tecleamos el comando IP o SPF mensaje digest key 1 MD5 Cisco 123. Lo mismo para la interfaz serial 0 diagonal 0 diagonal 1. Esto debe ir configurado en cada una de las interfaces seriales de los routers 2 y 3. Lo siguiente es limitar el acceso a BTY al router 1. Debemos de configurar una ACL con el número 1. En esta ACL solamente la PCA tiene permitido acceder al router 1 mediante Telnet. Nos vamos a la configuración determinada del router 1 y tecleamos el comando access-list, número de lista 1, permitir el host 172.31.24.1 que corresponde a la PCA. Después de haber configurado el access list, ingresamos a la configuración de terminal y tecleamos el comando line bty 0 espacio 4, damos enter. Tecleamos el comando access-class 1 in y damos enter. Después tecleamos el comando password espacio Cisco, damos enter. Después tecleamos el comando login. Esto es para limitar el acceso a la BTY del router 1 mediante el ACL que creamos anteriormente. Ahora tecleamos line bty 5 espacio 5, damos enter. Access-class espacio 1 espacio in, enter. Password espacio Cisco, damos enter y login. Y con eso terminamos nuestro desafío. Como vemos, hemos completado el 100% de todos los requerimientos de esta topología. Y eso es todo.